Buenas noches. Desde Casa de la Literatura les agradecemos por su presencia en el Narradores de la Noche, un espacio del programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos. Hoy queremos presentar a Cecilia Linares, Miriam Vargas, Marisa Horna y Gustavo von Wiesenhausen, con una adaptación de cuentos de los hermanos Grimm. Gracias. Buenas noches, amigos. Acá estamos los abuelos cuentacuentos, contentos porque continuamos con el espacio de Narradores de la Noche. Y también porque hemos podido responder al reto de la tecnología. Y es que nos mueve el único deseo, que es el seguirle compartiendo nuestras historias. Esta noche, con mucho cariño, los cuatro vamos a contarle cuentos trabajados por los hermanos Grimm. Los cuentos de los hermanos Grimm contemplan temas, valores y emociones comunes a todos. Sus narraciones nos llevan a los pasados más remotos y míticos, pero también pueden hacer reflexionar acerca de muchos de los problemas que tienen hoy en día. Y por último, sirvieron para llenar nuestros tiempos de ocio. Qué hermosos recuerdos vienen a mi memoria cuando mi abuelita me contaba esas historias. Las 7 cabritas, el genio de la botella, Hansel y Gretel. Pero como era niña, no me interesaba saber quién las había creado. Con el tiempo, me enteré de que eran cuentos recopilados por Jacob y Wilhelm Grimm, hermanos alemanes, etnolingüistas y literatos del siglo XIX. Siguiendo el espíritu romántico de la tradición de la época, los hermanos Grimm profundizaron y preservaron las contribuciones de la literatura alemana popular, antes de que se extinguiera con todo su sabor y vigor locales. Sin embargo, ellos no fueron los que escribieron, tampoco fueron los historiadores, ellos fueron los recopiladores. Por ello, cada vez que se cuentan estos cuentos, los volvemos a recrear contextualizados en la época y en la cultura locales. Bien, con todos estos antecedentes, no me queda más que invitarlos a escuchar los cuentos que vienen. Lagos encantados, montañas mágicas, bosques de ensueño, castillos hechizados, están presentes en los cuentos de los hermanos Grimm. Y parece que cobran vida, entrelazándose entre el sentimiento humano y la gratitud animal. La reina de las abejas es una de esas historias. Nos enseña el gran corazón de un hombre y el agradecimiento de pequeñas e indefensas criaturas que le retribuyen por su bondad. En un reino muy, muy lejano, el rey tenía 3 hijos, 2 de los cuales decidieron abandonar el reino para vivir una vida divertida y licenciosa. El tercer hijo, el más joven, era conocido como un tonto, pero cierto día le dijo a su padre que quería ir en búsqueda de sus hermanos. Cuando los encontró, recibió las burlas de ellos. Le dijeron que ellos, siendo tan listos, no habían logrado nada en la vida y que él, siendo un tonto, tampoco lograría nada. Pero igualmente lo invitaron a continuar viaje con ellos. Habían avanzado un poco en el camino cuando se encontraron obstruido por un gran nido de hormigas. Ellas, muy laboriosas, cargaban sus pequeños huevos hacia el nido. Los hermanos, molestos, cogieron un palo y quisieron destruir este nido. El joven les dijo: «¡Alto ahí! Dejen en paz a las hormigas, no permitiré que destruyan su nido». Bueno, entonces se fueron por un costado y continuaron su viaje. Vieron a lo lejos una hermosa laguna de aguas celeste, rodeada de helechos inmensos, y en esta laguna flotaban nenúfares y
patos. Pero los muchachos que traían hambre decidieron cazar 2 de los patos para saciar su hambre. El joven les dijo: no permitiré que ataquen a esas aves. Los muchachos le hicieron caso y continuaron viaje. Divisaron en lo profundo del camino un bosque. Y en este bosque, grandes y grandes árboles, pero uno de ellos tenía un hermoso y gran panal de abejas, por el cual destilaba la miel en su tronco. Los muchachos empezaron a recopilar muchas ramas secas para encender fuego y espantar hacia las abejas y robar la miel. Y nuevamente su hermano joven les dijo: dejen en paz a esos insectos, no permitiré que los destruyan. Ya era el atardecer y divisaron en la oscuridad y en la penumbra un gran castillo. Cuando se iban acercando, se daban cuenta que todo era silencio. Ni aves, ni música, ni personas. Entonces cayeron en la cuenta que eran un castillo encantado. Se acercaron a las caballerizas y los caballos estaban convertidos en piedra. En las habitaciones reinaba el silencio, regiamente arregladas, pero no había nadie. Inclusive en una de ellas, un piano y un arpa parecían esperar ser tocados. Vieron al fondo del patio una gran puerta con una mirilla, y cuando se asomaron a mirar dentro de la habitación, un pequeño hombre con grandes gafas estaba sentado a la lumbre del fuego. Tocaron una vez, toc, toc. No recibieron respuesta. Una segunda vez, toc, toc. Tampoco recibieron respuesta. En la tercera vez, toc, toc, la puerta se abrió y el pequeño hombrecillo, en silencio, los condujo a un gran comedor. La mesa estaba servida de potajes y bebidas, con los cuales ellos pudieron saciar su hambre y su sed. Luego de esto, cada uno fue conducido a unas habitaciones diferentes donde pudieron dormir. Al día siguiente, el mayor fue despertado y conducido a una habitación en cuyo centro se lucía una mesa con 3 inscripciones talladas en ella. Eran los retos que tenían que cumplir para poder desencantar el castillo. El primer reto decía: en el bosque y entre el musgo se encuentran las 1000 perlas de las hijas del rey. Quien las hallase será recompensado, y si no lo hiciese hasta el atardecer, será convertido en piedra. El muchacho pudo apenas juntar 100 perlas. Entonces se convirtió en piedra. A la mañana siguiente, el segundo muchacho fue convocado a hacer el mismo reto y solo pudo juntar 200 perlas y también fue convertido en piedra. La tercera mañana, el más joven fue conducido a la habitación, se enteró cuál era el reto a cumplir y se puso a llorar amargamente sentado en una piedra. Pero se dio cuenta que las hormigas a las que había salvado cuando estaban en su nido estaban juntando las perlas a sus pies, y así, antes del atardecer, las 1000 perlas habían sido recuperadas y cumplido el primer reto. El segundo reto decía: en el fondo de las aguas del lago se encuentra la llave de oro de la habitación de las hijas del rey.
la cual tiene que ser recuperada al atardecer. El muchacho estaba pensando cómo poder recuperar esa llave en las profundidades del lago, y se aparecieron en ese momento los patos, aquellos que habían sido salvados de ser alimento de los hermanos. Se lanzaron a la profundidad de las aguas y sacaron en el pico la llave de oro de la habitación de las hijas del rey. El segundo reto ya estaba cumplido. El tercer reto era un poco más difícil. Las niñas estas eran golosas y acostumbraban a comer dulce antes de dormir. Había que adivinar cuál de ellas había comido miel de abeja. Una había comido un terrón de azúcar, la otra había comido jalea y la tercera miel de abeja. El joven las contemplaba tratando de adivinar y apareció la abeja, esa que fue salvada de ser sofocada junto con su panal. Y posándose en cada uno de los labios de las jovencitas, se quedó posada en la que había comido la miel. Así, el tercer reto cumplido. Inmediatamente se escuchó el relinchar de los caballos en las caballerizas, el sonido del arpa y el piano, risas en los campos, en las habitaciones, conversaciones. Entonces, el joven, a lo poco tiempo, se desposó con la jovencita hija del rey. Luego, heredó el reino y permitió que sus hermanos se casaran con las hermanas de su esposa. Es así que esta historia termina. Y como me la contaron a mí, yo se las cuento a ustedes. Gracias. Todos los cuentos de Grimm no son largos. Hay cuentos cortos. Hay cuentos que son fábulas, como el cuento del abuelo y el nieto, que nos remite a problemáticas actuales, aún hoy en día. Un hombre mayor, adulto mayor le llamaríamos ahora, había quedado viudo y se había ido a vivir con su hijo y su nuera. Él había sido carpintero, entonces pudo ayudar a la pareja en el trabajo que tenían. Ellos tenían una pequeña bodega en la cual trabajaban todo el día. Entonces el abuelo al comienzo los ayudó en cargar cosas, en fin, todas las cosas, en atender al público cuando era necesario, en todas las cosas que se tienen que atender en una bodega. Pero con el tiempo el abuelo fue perdiendo facultades. Primero fue el oído y luego la vista, lo cual impidieron que pudiera trabajar en la bodega. Entonces, mientras tanto, esta pareja había tenido un hijo y el abuelo se tenía que quedar en la casa cuidando al niño mientras tanto. Y pasó el tiempo y le comenzó un temblor muy fuerte al abuelo en el cuerpo. Un temblor en las manos que le impedía realmente comer, ¿no? Inclusive, en cierto momento se le caía la cuchara, se le caía el alimento de la boca encima de la mesa o en el mentón, y esta situación hacía que el hijo y la nuera se sintieran muy incómodos. El abuelo, dándose cuenta de esto, él mismo se relegó a una esquina de la habitación donde comía en una silla, observando a la pareja y al niño cuando estaban cenando, ¿no? Y pasó más el tiempo. Y el temblor le llegó a tal intensidad que una vez se le cayó el plato. Entonces le dieron un plato de madera para que él comiera. Un día, poco antes de la cena, el padre vio que el niño estaba jugando con unos pedazos de madera en el piso, ¿no? Y le dijo: hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué cosa estás haciendo? Le dijo, estoy haciendo unos juguetes, unos regalos, para que ustedes tengan. Entonces le dijo: ¿y qué regalos son esos? Le dijo, estoy haciendo 2 platos. Le dijo: uno para ti y uno para mi mamá.
para que coman cuando yo sea grande en la cocina. El padre y la madre se miraron durante largo tiempo y rompieron a llorar. Entonces, en ese momento, acto seguido, el padre fue donde el abuelo, lo hizo que lo acompañara a la mesa, lo sentó en su lugar de costumbre y lo ayudó a comer con la cuchara. Y desde ese momento, los padres respetaron y cuidaron al abuelo tal como querían que a ellos los respetara y cuidara a su hijo cuando sean viejos. Gracias. Los cuentos de los hermanos Grimm generalmente presentan personajes masculinos con características estereotipadas como conquista, dominio, valentía. Sin embargo, en el cuento que yo les voy a narrar, la protagonista es una mujer y su desempeño los va a sorprender. Érase una vez un campesino muy pobre que tenía una hija y una chocita. Un día, la hija, al ver que su padre sufría con la pobreza, le dijo: «Padre, ¿por qué no le pedimos una parcela de tierra al rey, de tal manera que la podamos cultivar?» Al campesino le pareció una muy buena idea y al día siguiente se acercó al palacio y se presentó ante el rey solicitándole esta parcela de tierra. El rey, al contemplar su pobreza, accedió y le donó estas tierras. Durante un tiempo, el campesino y su hija cultivaron esta tierra con las pocas semillas que tenían. Bueno, un día la chica estaba pues cavando y en eso, ¡pac, pac! ¿Qué es esto?, dijo ella. Se agachó y con sus manos empezó a escarbar la tierra. ¿Y qué encontró? Rápidamente jaló y era un mortero de oro puro, macizo. Inmediatamente lo llamó a su padre y le dijo: «Mira, padre, lo que he encontrado». El hombre dijo: «Ah, parece de oro». «Sí, claro», dijo ella. «Pues bueno, habrá que entregárselo al rey, ya que él nos donó la tierra. En prueba de nuestra veneración, se lo devolveremos». La chica pensó que eso no era una muy buena idea y se lo comentó al padre. Pero este dijo: «No, de ninguna manera». Al día siguiente se presentó en la corte y le ofreció el mortero al rey. El rey lo aceptó y le dijo: «¿Y qué más has encontrado con este mortero?» «No, Su Alteza, solamente el mortero». «¿Estás seguro?» «Sí, claro». Pero sus palabras se las llevó el viento, puesto que el rey no le creyó. Inmediatamente ordenó que lo llevaran al calabozo hasta que devolviera el mazo del mortero. Eso era lo que quería el rey. Pasaron unos días y cada vez que los soldados le llevaban pan y agua al preso, lo escuchaban gritar: «Ay, ¿por qué no le hice caso a mi hija? ¿Por qué no la escuché?». Entonces los hombres, ya pues cansados, porque además el hombre no comía, se fueron y le contaron al rey. El rey dijo: «Tráiganmelo». Se lo trajeron y el rey le preguntó: «Dime, hombre, ¿qué es lo que tu hija te dijo?». El campesino le respondió: «Mi hija me dijo que no te trajera el mortero, pues tú ibas a pedir de todas maneras el mazo con el que viene normalmente el mortero». El rey recapacitó y dijo: «Que me traigan a su hija». Así que al día siguiente se presentó ante la corte la chica, la campesina, y le dijo: «Mira, he oído sobre tu inteligencia y ahora te propongo que resuelvas este enigma». La chica dijo: «Claro, sí». El rey le dijo: «Vendrás a mí ni vestida ni desnuda, ni a pie ni a caballo, ni por el camino ni fuera de él.
Si resuelves este enigma, te casarás conmigo. La chica, que no tenía ni un pelo de tonta, se fue rápidamente a su chocita. Allí se desnudó completamente. Ya estaba ella desnuda. Luego tomó una red de pescar, se sentó sobre ella y se envolvió, vistiéndose. Tomó la punta de la red de pescar y la ató a un burro que de casualidad tenía ella en esa pequeña chagrita. Y hizo que el burro la jalara por el camino por donde habían pasado las ruedas de la carreta, y ella solamente pisaba ese camino con la punta del pie. Se imaginarán esta escena, ¿verdad? Y se imaginarán la cara del rey cuando vio que la chica se acercaba de esta manera. Él dijo entonces: pues has cumplido con el enigma, lo has resuelto de una forma muy inteligente, entonces te casarás conmigo y obtendrás todos los beneficios de la realeza. Así hizo salir también al padre de la cárcel y se casaron, y fueron unos años muy felices para los dos. Poco tiempo después, un día, cuando el rey tuvo que salir de palacio a dar su ronda, había un mercado muy cerca de palacio. Allí se habían parado unas carretas, unas jaladas por unos bueyes y otras jaladas por unas yeguas, una de las cuales estaba preñada. Y no había tenido mejor idea la yegua que irse a dar a luz en medio de los bueyes de la otra carreta. Entonces, había un gran alboroto en el momento en que pasaba el rey, puesto que los campesinos, los dueños de los animales, estaban discutiendo de por quién era el dueño del potrillo que había nacido de esta yegua. Entonces, no tuvieron mejor idea que preguntarle al rey qué le parecía a él, que él dirimiera quién era el dueño del potrillo. El rey muy fácilmente dijo: bueno, pues si el potrillo está en medio de los bueyes, pues a ellos les debe pertenecer. Muy molesto, el campesino dueño de la yegua se fue casi llorando. Pero en el camino a su casa se le ocurrió pensar en la reina, que se sabía que era de extracción campesina y que también se conocía de ella como muy benévola. Así que al día siguiente se fue a palacio a conversar con ella y se presentó contándole a su Alteza lo que había ocurrido el día anterior. La campesina reflexionó un momento y le dijo: si yo te doy una solución, ¿me prometes no contar que yo fui la que te sugerí qué hacer? El campesino le dijo: claro, no voy a contar que usted fue. Así que la campesina le dijo en secreto. El campesino se fue muy feliz. Al día siguiente, durante el momento en que el rey hacía su paseo diario, encontróse en el camino con el hombre que estaba con una gran red de pescar. ¿Y qué hacía el hombre? Echaba la red al camino, hacía como que jalaba pescados y los echaba al otro lado. Y así muchas veces. El rey paró su carreta y mandó a su asistente a preguntar qué es lo que pasaba. ¿Qué hacía ese hombre ahí? Entonces el hombre le respondió al asistente: es que no ven, yo estoy pescando. Al rey le pareció muy gracioso el hombre y le dijo: ¿cómo vas a estar pescando? Allí no hay un lago y tampoco hay peces. Bueno, es lo mismo que cuando un buey puede parir un potrillo y se encuentra que el dueño es el dueño del buey. Dijo el rey, ¿cómo así tú me has dado esa respuesta? No, se me ocurrió a mí, dijo el campesino. No, alguien te ha tenido que decir. No, a mí se me ocurrió. Guardias, latíguenlo. Así que el hombre recibió muchos latigazos y tuvo que confesar que fue la reina la que le había dado esa respuesta. El rey, un poco molesto, se fue a palacio y muy contrariado, se encontró con su esposa y le dijo:
hemos terminado nuestra relación. Tú me has sido desleal, pues has hecho esto. Y le contó lo sucedido. La reina, sin perder los estribos, le dijo, está bien, acepto tu decisión. El rey le dijo, has sido una buena mujer durante nuestro matrimonio y acepto que te lleves lo que más quieres de este palacio. Dijo la reina, muy bien. Entonces, tomemos por favor unas copas antes de que yo me vaya. Y así hizo servir a los lacayos unas copas y en la copa de él le puso una pócima para dormir. Cuando él estuvo muy dormido, lo envolvió en unas sábanas blancas y llamó a los lacayos para que la ayudaran a subirlo a la carroza, con la que se fue hasta su antigua casita. Allí lo acostó y esperó un día y una noche a que se despertara. Cuando se despertó el rey, se sintió un poco perdido, miró para aquí, para allá, no era su lugar, y en eso vio la tierna cara de su esposa que lo miraba. Y le dijo, ¿qué hago acá? Y ella le dijo, tú me dijiste que me llevara lo que yo más quisiera. Entonces te traje a ti conmigo. El rey no pudo aguantar unas lágrimas porque le entró una inmensa ternura y amor por su esposa. Y le dijo, tú y yo no hemos terminado, nos volveremos a casar y seremos felices siempre. Así pues, regresaron a palacio y se volvieron a casar. Y allí, en ese palacio, si algún día pasas por ahí, los puedes encontrar. La campesina inteligente. Este es un cuento de los hermanos Grimm y mi nombre es Marisa Horna. En las historias de tradición oral, la presencia de personajes fantásticos es muy común. Así vemos que se hablan de hadas, duendes, ángeles, demonios, hechiceros, pero también se habla de personas con una conducta normal cotidiana y algunos con conductas peculiares. Ese es el caso de Hans el Dichoso, la historia que ahora les paso a contar. Hans era un joven sencillo, alegre y trabajador. Desde muy temprana edad partió para prestar servicios a un amo y lo hizo por más de 7 años, al cabo de los cuales sintió nostalgia por su madre y se lo dijo al amo. Este, triste por su partida, reconoció lo valiosa que había sido su ayuda y le dijo, has sido leal y eficiente conmigo, por lo tanto, te mereces una buena paga. Y para sorpresa de Hans, fue y le trajo una pieza de oro macizo. Creo que era del tamaño de la cabeza de Hans. Hans le agradeció el gesto, sacó una manta, envolvió la pieza, se la puso al hombro y se fue rumbo a su destino. Habría caminado un buen rato cuando divisó que se le acercaba un jinete montando un brioso caballo. Cuando ya lo tuvo cerca, Hans exclamó, dichoso aquel que se traslada sentado en un caballo acortando distancias sin tropezarse por las piedras en el camino y más aún ahorrando zapatos. El jinete al escucharle se sonrió y le dijo, ¿y tú, Hans, por qué no vas en un caballo? Porque no puedo, le dijo. Yo tengo que llevar este peso que no me deja erguirme y me está haciendo una herida en el hombro, a pesar de que se trata de una pieza de oro. El jinete le dijo, si gustas, yo te puedo ayudar. Te cambio tu pieza de oro por mi caballo. Encantado, le dijo Hans, muchas gracias. Y uniendo deseo con acción, pronto Hans estuvo sentado sobre el caballo y el jinete con el macizo de oro en la espalda. Al despedirse el jinete le dijo,
Si crees que vas muy lento, lo único que tienes que hacer es que chasquear tu lengua y decir hop, 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 y el caballo va a acelerar el paso. Se despidieron. Hans se iba pensando que era un hombre dichoso, que para qué más podía pedir tanta felicidad. Podía disfrutar del frescor del día. Podía ver el cielo despejado, las nubes blanquísimas, disfrutar de la belleza del verdor de los campos y el trino de las aves. Pero de pronto pensó que iba muy lento. Así que chasqueó la lengua y dijo hop, hop, hop. El animalito partió la carrera y no le dejó tiempo a Hans de asirse bien a las riendas, y el pobre terminó patas para arriba en una zanja del camino. Pasaba por ahí un campesino, que al ver al caballo que corría sin jinete, corrió y lo cogió. Lo amarró a un asta, mientras que Hans se levantaba molesto, diciendo: «Jamás vuelvo a montar un caballo, y peor aún si se trata de un jamelgo como este, que lo único que quiere es romperme el cuello. Qué dichoso eres tú, amigo, que vas tranquilo arreando a tu vaquita». El campesino le dijo: «Si tú gustas, te cambio mi vaca por tu caballo». Y Hans le dijo: «Encantado». Y rápido el campesino estuvo montado en el caballo y Hans jalando de su soga a una hermosa res. Iba tan contento diciendo: «Pero qué dichoso soy. Ahora voy a tener leche, voy a tener mantequilla y queso». Así que cuando pasó por una posada, decidió entrar. Con los pocos centavos que tenía se compró una jarra de una rica cerveza, sacó de su bolso el fiambre que tenía para el camino y se lo comió todo. Porque dijo: «Total, si tengo hambre, con un pan y la leche lo soluciono». Así iba caminando hasta que llegó el mediodía. El sol reverberaba en el firmamento y el camino que le esperaba a Hans era un largo trecho sin una pizca de sombra. Hans empezó a caminar. Luego de un rato sintió sed y dijo: «No hay problema». Amarró a la res a una estaca, se quitó el sombrero, lo puso de depósito y empezó a ordeñarla. Pero la vaca no daba una gota de leche. Pero Hans era insistente, así que siguió. Y la vaca se molestó y ¡fa!, le mandó un patadón que lo tiró inconsciente. Felizmente pasaba por ahí un carnicero que se iba con su carretilla de mano llevando un chanchito. Al ver a la vaca, que muy tranquila movía la cola espantando a las moscas, y ver a un hombre inconsciente a su costado, se acercó, sacó su cantimplora, le dio agua. Hans reaccionó y le contó lo que le había pasado. El carnicero se rió y le dijo: «Toma todo el agua que quieres, amigo, que esta res no te va a dar una gota de leche. Máximo está buena como buen semental o para ir al matadero». Al escuchar eso, Hans observó a su animal y al comprobar que el carnicero tenía razón, acarició los cuernos de su res y dijo: «Ay, amigo, si me gustara la carne de res, iría raudo al matadero, pero a mí no me gusta, me parece muy seca. Qué distinta es la carne de cerdo, sabrosa, jugosita». El campesino le dijo: «Si en algo te ayudo, te cambio mi cerdito por tu res». «Encantado», le dijo Hans. Y así pronto Hans se iba jalando con una soga a un precioso cerdito. Y decía: «Pero qué dichoso soy. No solo voy a comer una rica carne, sino también unas deliciosas salchichas».
Y así iba caminando hasta que llegó a un lugar en donde había un frondoso árbol y decidió descansar. Se sentó y al cabo de un rato, por el camino contrario, venía un joven con un bello ganso en el brazo y también decidió sentarse al costado de Hans. Los dos entablaron conversación y el chico le dijo: «Mire usted, este ganso lo he cebado durante un buen tiempo para poder celebrar el bautizo en el pueblo que sigue». «Ah», le dijo Hans, «pero su ganso no va a ser tan sabroso como mi bello cerdo que llevo yo para comerlo con mi madre». El chico no hizo ningún gesto, pero siempre miraba como si alguien lo persiguiera detrás del camino. Entonces Hans le preguntó por qué hacía eso. «Me da pena decirle, amigo», le dijo, «pero del pueblo donde yo vengo y a donde usted va, al alcalde le han robado un cerdito, que por la marca que tiene el suyo, creo que es ese. Y lo único que le espera es la cárcel». «No puede ser», dijo Juan, «si yo no he robado nada. A mí me lo han cambiado por mi vaca. Ay, ayúdame, por favor, tú conoces estos caminos. Llévate el cerdo y dame tu ganso, aunque sea». El chico estaba retrechero, pero le dio pena ver a este hombre que le esperaba un futuro aciago sin haber cometido crimen alguno. Así que cambió. Cogió el cerdo y se perdió por los matorrales. Y Hans, muy contento con el ganso en el brazo, decía: «Pero qué dichoso soy, si todo lo que pido se me cumple. ¡Qué bien! Voy a comer un riquísimo ganso y a mi madre le voy a hacer una linda almohada con estas plumas blancas». Siguió caminando muy contento hasta que llegó al ingreso del pueblo. Ahí estaba un afilador pedaleando para hacer girar la piedrecilla con la que afilaba su cuchillo. Y mientras hacía eso, él cantaba: «Afilo cuchillos, tijeras deprisa, porque yo voy al son de la brisa». Hans se le acercó y le dijo: «Qué dichoso es usted afilando, señor. Me da gusto». «¿Y cómo no lo voy a hacer?», le dijo. «Si al afilador nunca le falta un centavo en el bolsillo. Siempre tiene una moneda. Y veo que también usted es dichoso, porque lleva un hermoso ganso. ¿Cuánto le ha costado?». «No, a mí no me ha costado nada. Me lo acaba de cambiar un jovencito por mi cerdito». «¿Así?», le dijo. «¿Y el cerdito cuánto le costó?». «Tampoco nada. Se lo cambié a un señor por una vaca». «Caramba», le dijo. «¿Y la vaca cuánto le costó?». «Tampoco me costó nada, porque se la cambié a un campesino por un caballo». «Vaya», le dijo, «que usted se la sabe arreglar. ¿Y el caballo cuánto le costó?». «Nada. También lo cambié por una pieza maciza de oro». «¿Y el oro cómo lo consiguió?». «Pues muy sencillo. Me la pagó mi amo por los 7 años de trabajo que tuve a sus órdenes». «Caramba, amigo», le dijo el afilador, «veo que usted tiene un espíritu aventurero y le gusta el sonido de las monedas. Usted debe ser afilador». «¿Pero cómo voy a hacerlo?», le dijo. Y el afilador le contestó: «Muy sencillo. Yo le voy a dar una piedra de afilar, algo usadita, pero funciona. Y usted a cambio me da su ganso. ¿Qué le parece?». «Encantado», le dijo Hans. «Así nunca me faltará una moneda y podré mantener a mi madre». «Mire», le dijo el afilador, «de regalo le doy una piedra para enderezar sus clavos». «Muchas gracias», le dijo Hans. Y muy pronto el afilador se iba cargando en el brazo derecho al hermoso ganso y Hans con 2 hermosas piedras a cuestas. Caminó, pero el peso de las piedras le generaba mucho cansancio. Y él interiormente dijo: «Ay, si alguien me aliviara este cansancio». Pero siguió caminando, hasta que llegó a un lugar en donde había un pozo y dijo: «Me voy a refrescar».
Para proteger a las piedras, con mucho esfuerzo las colocó en el borde del pozo, y él se inclinó para sacar el agua y poder refrescarse, con tal mala suerte que su codo topó a una de las piedras y cayeron estrepitosamente en el fondo del pozo. Él miró hacia el fondo desconcertado y de pronto, con una sonrisa, miró al cielo y dijo: «Gracias, Dios mío, ni siquiera pronuncié mi deseo de liberarme de este peso y tú me lo has brindado. Ahora voy a ir muy ligero». Y se fue corriendo a encontrarse con su madre, que ya le esperaba con los brazos abiertos. Un puercoespín, que había visto toda la escena, me pasó la voz y me dijo: «Psst, abuela, abuela, esta historia ha llegado a su fin». Bueno, ya hemos contado nuestros cuatro cuentos, pero yo tengo una pequeña adenda que hacer. El escoger los cuentos de los hermanos Grimm como tema de Narradores de la Noche nos abrió una gama de relatos increíbles. La primera edición, publicada en 1812, estaba constituida por relatos violentos, lascivos, trágicos, pero también cómicos y hasta absurdos. Eran básicamente cuentos para ser contados en el hogar, en el salón del hogar, la lumbre, y con la concurrencia de adultos y de niños. Pero con el tiempo ganaron popularidad como obras impresas. Hubo 7 ediciones. Y los hermanos Grimm encontraron viable alterar o quitar algunos de los aspectos más escabrosos y violentos. ¿Para qué? Para tener una audiencia más amplia, para poder vender mejor. Estos cuentos han sido traducidos a 160 idiomas. Y junto con Las Mil y una Noches, son las antologías de cuentos más famosas del mundo. Pero hay 2 atractivos adicionales. Muchos de estos cuentos enfocan problemáticas reales, como hemos visto, como hambre, pobreza, abandono, abuso y violencia. En este sentido, quizá la clave de su éxito es que la gran mayoría de veces el malo es castigado y el bueno es beneficiado. Por lo que hemos contado, seleccionar estos 4 cuentos de tan numerosa producción no ha sido una tarea sencilla para los 4. Por ello, nos hemos orientado hemos tenido 3 aspectos que hemos tomado en cuenta. La temática variada, que no sean muy difundidos, y lo más importante, que nos hayan buscado a cada uno de nosotros, que nos hayan dicho algo de lo que pensamos, por qué es importante contarlos. Esperamos que los hayan disfrutado. Gracias.